¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información y vamos a hablar de esto que está sucediendo, pues de estas sugerencias que hacen al gobierno de México. ¿Y quién las hace? Pues el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Y vamos a ver de qué se trata toda esta información, porque realmente ahora que los mexicanos hemos abierto los ojos, y lo digo incluyéndome, porque ahora que estamos pues más atentos, más al tiro, vaya, más preocupados por nuestro país, por nuestras políticas, por el desarrollo de México, empieza a verse ridículo, empieza a verse ofensivo realmente esta manera en que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional dan sus consejos a México. Anteriormente muchos mexicanos ni siquiera nos enterábamos de esto, porque no se daba a conocer. Ahora que lo sabemos, incluso les decía, es indignante, es ridículo lo que hacen. Y es que el día de hoy, el presidente en la conferencia respaldó la posición de Rocío Nay, la secretaria de Energía. Y es que la 4T rechazó las sugerencias del Fondo Monetario Internacional y dijo, Rocío Nay, no nos someteremos o no nos sometemos a políticas, dos bocas va. ¿Por qué este rechazo? ¿Qué fue lo que sugirió el Fondo Monetario Internacional? Pues resulta que sugirió a Pemex posponer la construcción de la refinería de Dos Bocas. Y aquí es donde uno se da cuenta cómo realmente son ridículos y cómo nos tenían engañados. Hay que decirlo y es lamentable, pero cómo nos tenían engañados. Y es que resulta que ahora el FMI dice, van bien, su economía va a crecer 6.2, lo que nunca había crecido, pero les recomendamos que no construyan pues Dos Bocas, que no construyan otra refinería y que sigan comprando gasolina a extranjeros. También les recomendamos pues que entreguen el mercado de la industria eléctrica a los privados, porque esto significa libre competencia en el mercado. Fíjense nada más. Primero dicen que México va bien y que va a crecer 6.2, pero nos recomiendan entregar todo a los privados. Es lógico que si la economía en México va bien, si nos estamos recuperando, es porque se le está dando prioridad a Pemex, se está fortaleciendo a CFE y sobre todo porque tenemos un presidente que se está preocupando por el bienestar de los más pobres y que no está llevando una política neoliberal, la misma que han llevado todos los expresidentes, recibiendo y siguiendo consejos de consejos como estos del Fondo Monetario Internacional. Chéquense nada más. El día de ayer, Rocío Nay publicó este tweet. Perdón, el día de hoy. Hoy México no se somete a políticas como las que emitió el FMI. Esas recetas o recomendaciones ocasionaron pobreza, retraso y decadencia en la economía en muchos países. La refinería de Pemex Dos Bocas va y el fortalecimiento de nuestra empresa de electricidad CFE. El día de hoy el presidente habló en la conferencia y pues respaldó esto de Rocío Nay. Dijo el presidente, ya no obedecemos o ya no tomamos en cuenta pues sus consejos, porque es claro que a lo largo del tiempo este tipo de consejos llevaron al empobrecimiento, no solo a México, sino a muchos países. ¿Qué está pasando en España? Esto. Cada domingo se está rompiendo récord en el precio de la luz. Chéquense nada más. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente el día de hoy en la conferencia sobre este tema, porque luego de que un reportero le preguntara, y fíjense nada más, este reportero puso una grabación cuando se nacionalizó la industria eléctrica. Cosa que tiene razón este reportero, muchos mexicanos no lo saben. Pareciera que se sabría el futuro. Pareciera que sabían que vendrían a querérnoslos quitar, porque cada palabra que se escucha en esa grabación es acertada. Vamos rápidamente a escuchar lo que pasó en la conferencia. Gracias, presidente. Buenos días a la gente que lo ve y lo escucha fuera de México. Yo quisiera ponerle aquí un audio del entonces presidente Adolfo López Mateos sobre la reforma energética desde ese año. Sé que muchas generaciones antes
que yo, o incluso de mi edad, pues no saben o no supieron cómo se recuperó la industria eléctrica. Si me permite ponerlo y después hacerle mis cuestionamientos. Y a fin de integrar definitivamente el Sistema Nacional de Generación, Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica, y de que el pueblo mexicano sea el único dueño de la que se produce, hemos adquirido la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz y sus filiales. Les devuelvo la energía eléctrica, que es de exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas al nacionalizar nuestro petróleo. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros, Presidente, con respecto a la industria eléctrica que se está manejando ahorita en el Congreso, yo quisiera hacerle una pregunta sobre la opinión del Fondo Monetario Internacional, donde dice que el crecimiento de México en este año, a 2 meses y medio de que concluya, será de 6.2%, el próximo año será de 5.2%. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional no todo lo que dice son miel sobre hojuelas. Ahora le está pidiendo a su gobierno, al que usted encabeza, que suspenda, es irrisoria la propuesta, que suspenda la construcción de la refinería de Dos Bocas, que el año próximo será inaugurada, y por supuesto también que se le entregue a la iniciativa privada mundial, obviamente, toda la industria eléctrica. ¿Qué le responde a este organismo que supervisa a 190 países alrededor de la orbe y que por supuesto por sus aplicaciones financieras ha sometido a la pobreza y al atraso a millones de mexicanos y por supuesto también alrededor del mundo? Pues que no estoy de acuerdo con ellos, respeto sus políticas, no creo en sus políticas, causaron la decadencia económica, social en el mundo, ellos son responsables de la crisis mundial, los del Fondo Monetario Internacional y otros organismos financieros internacionales. Pero también en abono a estos organismos, la mayor responsabilidad recae en los gobiernos neoliberales que se sometieron a esas políticas, porque mandaban sus recomendaciones, sus recetas y se aplicaban en los países al pie de la letra. Por ejemplo, eso, ¿no? Va bien la economía de México, van a crecer, 6.2%. Pero les recomendamos que no construyan la refinería de Dos Bocas, mejor sigan comprando las gasolinas en el extranjero, es más rentable. ¿O qué otra cosa recomiendan? Que se suspenda la refinería de Dos Bocas, que es obviamente descabellado y yo creo que usted no lo va a aceptar, y que le entreguemos la industria eléctrica a los buitres del mundo. Pues eso es lo mismo, ¿no? O sea, entrégale a Iberdrola ya el monopolio completo de la industria eléctrica, porque esa es la libertad de mercado, entendida como la libertad del zorro en el gallinero. Entonces, pues no coincidimos, los respetamos, pero pues ya no tienen ellos la misma influencia que tenían antes. Es que era impresionante cómo ordenaban lo que se tenía que hacer. Cuando la crisis de Miguel de la Madrid, hay una anécdota de que el secretario del Tesoro recibe al entonces secretario de Hacienda, Jesús Silva Gerson, y lo recibe en su escritorio, pero con los pies arriba del escritorio, al secretario de Hacienda. Y tienen que entregar petróleo por anticipado. Se hipoteca el petróleo y se logran condiciones onerosas, hacen lo que quieren. Y creo que fue Reagan, porque está en la memoria del que era director, sus memorias del Tesoro, que le dijo Reagan, eres casi un malvado, riéndose, aplastaste a los mexicanos. Y así era, esto para los jóvenes. Entonces, primero eran cartas de intención, decían, les vamos a prestar, pero tienen que aplicar
estas políticas: no aumento de salario, incremento del costo de los servicios públicos, privatización de empresas. Ahí venían las condiciones en las llamadas cartas de intención. Y luego ya no hacía falta que se firmaran las cartas de intención, porque los que manejaban la política económica en México estaban formados por ellos. Se cumplió con el presagio, con el pronóstico de aquel jefe del Departamento de Estado. A ver si lo encuentras, el de la frase aquella de que es muy fácil dominar a México si estudian en nuestras universidades, decía el jefe del Departamento de Estado. Nosotros los formamos y luego ellos van a estar a nuestro servicio, de modo que para dominar a México no hacen falta medidas militares. Van a ver la frase, todo esto es para los jóvenes, pero desde luego las cosas han cambiado porque en Estados Unidos hay más respeto hacia México. Ya les dije en una ocasión cómo en la primera plática que tuvimos por teléfono, estaba yo en Valladolid y hablé por teléfono con el presidente Biden, ya cuando lo habían reconocido como presidente de Estados Unidos, y le agradezco mucho que una de las primeras cosas que me dijo fue: yo no veo a México como el patio trasero de los Estados Unidos, y se lo agradecí mucho. Digo, pues ya empezamos a entendernos, porque eso es muy importante. Pero eso es nuevo, antes no era así. Claro, hubieron excepciones con el presidente Roosevelt, con el presidente Kennedy, que se entendió bien, con el presidente Adolfo López Mateos. El presidente Roosevelt se entendió bien con el presidente Carter, y John F. Kennedy se entendió bien con el presidente Adolfo López Mateos. Pero ya no son esos tiempos. Ahora que voy a la ONU, voy a hablar de estos temas, porque tienen que cambiar las políticas. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Ya el llamado modelo neoliberal ha demostrado su fracaso. No es alternativa, no es opción. Lo que hizo fue profundizar más las desigualdades sociales en el mundo y alentar la violencia, la migración, la destrucción del planeta. Todo eso fue lo que produjo el modelo neoliberal. De modo que ya hay que cambiarlo.